Vivimos atrapados en una paradoja. Hoy somos más libres que nunca y sin embargo estamos más agotados que nunca. El trabajo no termina, las metas nunca se alcanzan del todo y el yo se ha convertido en su propio carcelero. Este no es un episodio más sobre productividad, ni una oda al esfuerzo sin límites. Es una exploración honesta sobre la trampa en la que muchos estamos metidos: la autoexplotación, la culpa por no hacer más y la falsa libertad que nos prometieron en nombre del tú puedes todo. A partir de la obra de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, y llevándola a tierra con mi propia experiencia, mi observación del mundo actual y el modo en que nos han programado para rendir hasta reventar, quiero compartirte una mirada distinta, no para victimizarte, sino para que abras los ojos. Porque aquí no se trata de rendirse, sino de dejar de obedecer ese falso yo que te exige como si fueras una máquina. Un placer que nos acompañes en este contenido donde vamos a reflexionar y sobre todo poner algunos puntos clave en relación a este concepto de la productividad y el éxito tóxico. Vamos a tratar de desmenuzar un poco qué es lo que pasa en relación en términos sociales, cómo hemos caído en este concepto de que tenemos que producir al límite del agotamiento y todo para qué. En función de cumplir expectativas que muchas veces se nos han impuesto sin que nosotros realmente seamos conscientes y sobre todo haciendo que dejemos de ser lo que somos. Para todo esto vamos a profundizar en todo este concepto del yo, pero como un explotador silencioso. Analiza esto. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo pone con claridad. Ya no vivimos bajo una sociedad disciplinaria como la que describía Michel Foucault, donde el poder venía desde instituciones como la escuela, el ejército o la prisión. Hoy el control está en otra parte, está dentro. Hemos interiorizado el látigo. Ya no hace falta un jefe que nos vigile. Nosotros mismos hemos asumido ese rol. Nos autoimponemos metas, productividad, eficiencia, todo esto sin descanso. Y cuando fallamos, no hay compasión, solo culpa. La paradoja es brutal. En nombre de la libertad nos esclavizamos, bajo la idea de que todo depende de nosotros. Cargamos con una mochila llena de ansiedad, frustración y exigencia. Hemos confundido libertad con autoexplotación y lo más perverso es que lo hacemos creyendo que estamos eligiendo. Y esto es uno de los aspectos que muchas veces no somos conscientes. ¿En qué momento nosotros somos nuestro principal verdugo? ¿En qué momento nosotros hemos comprado esta idea de que tenemos que llevar las cosas al extremo en función de poder ser aceptados, en pocas palabras? Se nos ha hecho creer que el aspecto material, el aspecto superficial, es lo que hace falta en función de que tú tengas la vida que quieres. Actualmente, y algo que no se dice es que sobre todo las redes sociales y sus precursores sabían muy bien cuál era el secreto para hacer que la gente buscara este concepto de felicidad. Porque el hecho de ser aceptados y no sentirnos solos era uno de los motivadores principales en función de hacer que sus plataformas funcionaran. ¿Por qué? Porque toca fibras sensibles. El ser humano busca de alguna manera pertenecer, busca la integración, busca la aceptación, busca el reconocimiento, busca ser alguien. Sin embargo, en los contextos actuales, pensar te aísla. En los contextos actuales, el hecho de que tú seas auténtico prácticamente te puede colocar en un camino solitario. El hecho de que tú no sigas esta línea impuesta de manera genérica de lo que debería ser, donde tienes que hablar de lo que todo el mundo habla, pensar como todo el mundo piensa, y sobre todo en ciertas sociedades, en ciertos países, esto se lleva al extremo, ¿no? Donde el trabajo, digamos, en función de que tú puedas ser alguien, pues vas a tener que llevarlo precisamente a un nivel de competitividad extremo. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a revisarlo un poco más a detalle. Lo que es cierto es que ya no necesitamos un jefe que nos diga
o que esté detrás de nosotros para hacer las cosas. Antes era mucho más comprobable esto. Si tú quieres un ejemplo sencillo, en la escuela, pues esto era muy común. Es decir, tú ibas a la escuela, pero en cualquier oportunidad que tuvieras te escapabas. O cuando llegaba el fin de semana, tú no sabías nada de la escuela, no te interesaba. Terminaba la escuela, la tarde era para ti. Sí, había tareas y cosas, pero al final no era algo que tú te autoimpusieras, o al menos no era un comportamiento, digamos, dentro de la media. La cuestión aquí es que tenemos que empezar a entender un aspecto que se le conoce como meritocracia. Y si bien bajo ciertos esquemas se dice que tú eres responsable, ¿no? Y que entre más hagas y entre más dediques y entre más te esfuerces, más resultados vas a tener, pues la realidad es que cada vez se comprueba que es una mentira. Y analicemos qué es lo que sucede. Este sistema se apoya en un mito muy bien disfrazado de lógica, el de la meritocracia absoluta. Si no tienes éxito es porque no te esforzaste lo suficiente. En serio. Esa frase, repetida como mantra moderno, anula cualquier contexto, ignora las estructuras sociales, la historia personal, la salud mental, las crisis económicas, el país donde naciste, la sociedad con la cual tú te desarrollaste. Excluye todo eso y todo se limita a que tú eres el responsable. Todo se reduce a ti. Y cuando no puedes más, cuando colapsas, encima te culpas. El filósofo Byung-Chul Han no es el único que ha abordado esta trampa. También hay otros, como Zygmunt Bauman, también lo advertían. Vivimos en una modernidad líquida, donde todo es efímero y nadie se siente completamente seguro. La presión por mantenernos vigentes, entre comillas, es constante. Como si tuvieras que probar tu valor todos los días. Y eso ha hecho que la nueva norma, de alguna manera, sea el agotamiento. Y ya no hablamos solo de cansancio físico. Hablamos de un cansancio existencial. Uno que no se resuelve durmiendo más. Es el cansancio de sentir que nunca es suficiente. Y eso tiene un nombre, agotamiento o también conocido como el famoso burnout. En Corea del Sur, el país natal de Byung-Chul Han, hay datos alarmantes. Jóvenes con jornadas laborales de más de 12 horas diarias, niveles altísimos de suicidio, agotamiento extremo disfrazado de compromiso. Y sin embargo, nos han hecho creer que descansar es rendirse, que si no estás produciendo estás desperdiciando tu tiempo, que si un domingo te desconectas estás perdiendo una oportunidad. Así nos volvemos esclavos del rendimiento. Cada momento tiene que ser útil, cada paso tiene que acercarte a una meta. Y si no quieres correr, y si solo quieres estar. Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo hoy en día, sobre todo aquellas personas que son, digamos, trabajadores independientes, emprendedores, personas que de alguna manera son responsables, ¿no?, de su propia generación de ingresos. Resulta muy desgastante el hecho de no poder parar. Y si bien, pues a veces todo esto se relaciona, ¿no?, con conceptos de productividad, disciplina, constancia, consistencia y demás, hay que analizar cómo es que el mundo funcionaba décadas atrás. Es decir, la gente tenía una buena calidad de vida, sin llegar a los extremos donde estamos ahora en un mundo tan desbalanceado, pero tampoco es que se desvivieran trabajando. Se ha ido incorporando una especie de modelo donde pues quienes toman el control, quienes designan de cierta manera la pauta, pues son aquellos que te dicen que tienes que trabajar más, que tienes que producir más, que tienes que hacer más si es que quieres sobresalir. Y algo que muchas veces no somos conscientes es que esto no nada más se puede abocar al trabajo. Esto lo puedes abocar a la salud, a las relaciones, a aspectos importantes de tu vida, a la espiritualidad, etc. Es decir, si algo se ha dicho es que el ser humano pues tiene diferentes áreas de vida, tiene diferentes áreas de trabajo, áreas donde necesita de alguna manera tener cierto equilibrio en función de poder funcionar. Pero a veces se quiere llegar al extremo en todas. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién nos dijo que teníamos que vivir así? ¿Quién nos dijo que para ser valiosos teníamos que estar demostrando eso todo el tiempo? ¿Por qué se enaltece tanto en redes sociales los conceptos superficiales? ¿Por qué de pronto ves a jóvenes que son multimillonarios y te dicen cómo tienes que vivir tu vida?
Ojo, no hay nada de malo en eso, al contrario, o sea, se reconoce y algo bueno han de haber hecho. Pero, ¿en qué momento eso es la norma? ¿Y en qué momento todo mundo tiene que estar cuadrado bajo el mismo concepto? Esta es una reflexión porque cada quien tiene que entender cómo tenemos que ser críticos en esto, porque imagínate, tú quieres ponerte en forma, entonces no estás en forma, es tu responsabilidad, es tu culpa. Bueno, sí, pero es que mi cuerpo no funciona con los alimentos que de alguna manera son rápidos. Ah, bueno, entonces prepárate tus propios alimentos. Oye, pero es que cuando voy a comprar los alimentos, la gente que los produce, en general, sí, muchas veces vienen con exceso de ingredientes que no me benefician, que ni a mí ni a nadie, pero están diseñados de esa manera, altos en grasas saturadas, altos en azúcares, altos en harinas, etc. Entonces, empezamos este juego, o sea, yo tengo que buscar cómo mejorar, pero el entorno muchas veces también mitiga eso. Y aquí habrá personas que pueden orientarse hacia otros aspectos, porque no quiero nada más que se entienda que estoy reforzando aspectos negativos, pero necesito que se entienda bajo un aspecto crítico. Es decir, cada quien es responsable de su vida, sí. Cada quien tiene que saber qué es lo que funciona para la misma, sí. La cuestión es que si nosotros no empezamos a trabajar desde un aspecto de lo que nos vuelve humanos y sobre todo lo que nos da sentido, porque al final necesitamos esparcimiento, al final necesitamos ocio, al final necesitamos descansar, al final necesitamos tiempo de calidad, al final necesitamos aspectos como pasatiempos, al final necesitamos que nos dé el sol, al final necesitamos alimentos saludables, al final necesitamos sentirnos útiles, al final necesitamos reconocimiento, por decir N cantidad de elementos. Entonces, aquí la cuestión es que prácticamente el hecho de que nosotros nos detengamos para aplicar este derecho a ser nosotros mismos, pues pareciera un acto revolucionario. Y lo curioso es que lo es. Por ejemplo, detenerse en una cultura que glorifica el movimiento constante es una forma de resistencia. Simone Weil hablaba de la atención como forma pura de oración incluso. En una época que premia la velocidad, la atención es subversiva. Y más aún cuando la diriges hacia ti mismo, hacia tus heridas, tus ritmos, tu humanidad. No para producir más, sino para entenderte. Pero ojo, si tú empiezas a hablar de esto, pues la mayoría de la gente te va a decir, hey, deja de decir cosas y mejor ponte a trabajar. Deja de decir cosas y mejor enfócate. Deja de decir cosas y ponte mejor a hacer esto o aquello. Y luego se alaban a las personas que de alguna manera dicen es que es tan exitoso porque hace mucho y aprovecha todo el día. Eso es lo que te quieren hacer creer. Es el discurso que te dicen. Pero por ahí hay una frase que es, yo no voy a decir lo que me dices que hay que hacer. Yo voy a hacer lo que veo que tú haces. Entonces, en lugar de enaltecer las historias y nosotros poder comprobarlas, pues es mejor empezar a ser un poquito más, digamos, compasivos en relación a nuestra persona. La propuesta de Byung-Chul Han no es que todos nos volvamos monjes zen. Su propuesta, y lo que yo rescato también de lo que menciona, es más simple pero más profunda y se refiere a recuperar la capacidad de contemplar, de hacer las cosas sin la expectativa de que se conviertan en algo útil. Pocas palabras, ver por ver, respirar por respirar, leer sin subrayar, caminar sin contar los pasos, amar sin planificar el resultado. A eso se refiere. Este poder contemplativo, pues obviamente implica romper la inercia del movimiento. Por eso es tan complicado. Ahora, esta mirada contemplativa como antídoto no nada más la dice este autor. De hecho, Aristóteles hablaba de la vida contemplativa como la forma más elevada de existencia. Y no lo decía desde la evasión, sino desde la conexión profunda con el ser. Contemplar no es huir, es observar sin intervenir, sin querer transformar. Y esa capacidad de mirar sin exigir, hoy, sí es revolucionaria. Haz el ejercicio. Observa una escena cotidiana, pero sin querer postearla. Escucha sin querer responder.
Abraza sin esperar validación. Deja de convertir cada momento en contenido, cada acción en resultado, cada emoción en productividad emocional. Ahora, también tenemos que aceptar que la misma inercia, ¿no?, del sistema, pues no te da oportunidad para tener esta contemplación. Decía también Aristóteles que para ser un filósofo, pues de alguna manera tenías que tener tu vida resuelta para poder tener estos momentos. Aquí la cuestión es que, si bien los tiempos actuales de alguna manera nos llevan a este concepto de sobreexigencia, pues es momento de pausar, por lo menos. Es momento de reconectar, si quieres tú, una vez a la semana. Es momento de darnos el privilegio de lo que antes era un derecho y no caer en la trampa, porque la culpa es precisamente la gran aliada de este sistema, ya que resulta que es el núcleo más tóxico de todo esto. Nos han enseñado a sentir culpa por no producir, por descansar, por no tener éxito, por no tener el cuerpo ideal, la pareja ideal, la carrera ideal. La culpa es el mecanismo que sostiene este edificio de exigencia permanente. Es la voz interna que te repite: podrías estar haciendo más, y no te deja en paz. No puedes tomarte un descanso porque tienes que pensar precisamente en lo que sigue, tienes que pensar precisamente en qué vas a producir después. Sobre todo les digo, las personas que se emplean a sí mismas, las personas que son emprendedoras, las personas que tienen su propio negocio, las personas que son responsables precisamente de la fuente de ingresos directamente, pues muchas veces resulta complicado. Y aquellos que no, por ejemplo, que tienen un trabajo estable o que forman parte de una compañía, no significa que sean exentos de esto. Quizá lo pueden manejar de otra manera, pero va a depender mucho del grado de responsabilidad que tengan dentro de esta compañía. Aquí la cuestión es que, independientemente del caso, la culpa es precisamente lo que no te deja en paz. Es la culpa relacionada a dejar de producir por tener, digamos, un momento de placer. Recuerda, vivir no tiene que ser una agenda. No se trata de optimizar cada instante. Hay cosas que simplemente se viven y punto. Si hay algo que debemos desaprender, es esa necesidad de justificar todo con productividad. No todo lo que importa puede medirse, y no todo lo medible importa. Y aquí, ¿cuántas veces no se ha enaltecido este concepto de que tu calendario tiene que estar lleno? Si muéstrame cómo está tu agenda, y si no la tienes llena de actividades, entonces significa que no produces suficiente y que no eres lo suficientemente bueno, por decirte algunos aspectos. Todo esto viene siendo algo que tendríamos que empezar a ser más conscientes, disfrutar más, sentir más, conectar más. En conclusión, volver a ser humanos. Y no se trata de romantizar la mediocridad ni de usar esto como excusa para la pereza. Se trata de algo más personal, de reconocer que no somos máquinas, que el bienestar no se produce, se cultiva, que el descanso no es una pérdida, es una necesidad, y que el sentido de la vida no está en rendir más, sino en conectar más. Porque al final, cuando se apague el ruido, lo que quedará no serán tus métricas, ni tus logros medibles, ni tus seguidores. Lo que quedará es la calidad con la que viviste tus momentos. Y eso no tiene KPIs, es decir, Key Performance Indicators, en español, indicadores clave de rendimiento. Así que sí, vamos a trabajar, a construir, a crecer, pero no desde la culpa, no desde el miedo a no ser suficiente, sino desde una elección consciente, desde un equilibrio interno, desde una mirada que no busca rendimiento, sino verdad. Y si en medio de esta sociedad del cansancio logras mirar hacia adentro y darte permiso de simplemente ser, entonces ya estás haciendo algo realmente poderoso. Espero que esta información te haga pensar, te haga reflexionar y sobre todo te ayude a una mejor toma de decisiones. Niveles de estrés, de ansiedad, niveles altos de cortisol, por ejemplo, niveles donde nosotros nos sentimos exasperados muchas veces, al borde del agotamiento, cuando no encontramos sentido a lo que hacemos,
cuando de pronto tenemos que estar yendo a terapias, psicólogos, tomando medicamentos y demás, muchas veces lo que tenemos que hacer es volver a los básicos, a los orígenes. ¿Qué pasaba antes? Tenías tu espacio de esparcimiento, tenías tus amigos, tenías tus momentos de actividad física, tenías tus baños de sol, por ejemplo. O sea, había muchas cosas que de alguna manera mantenían cierto equilibrio. Sí, la tecnología, claro que ha afectado la forma donde tenemos que producir más, ser más rápidos, cada vez más dependientes, ¿no?, de estos avances que existen. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Y en qué momento vamos a entender que todo eso hay que usarlo a nuestro favor y no volvernos esclavo precisamente del sistema? Hazme saber tus comentarios, qué es lo que te deja este contenido, cuál fue el punto que más resonó contigo y sobre todo, qué vas a llevar a la práctica. Si esta información la consideras de valor, no se te olvide también evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma más personas pueden enterarse de este tipo de contenidos y con esto le estamos demostrando al algoritmo que la gente también quiere saber de estos temas, que la gente también le interesa formarse y que la gente no nada más quiere aspectos superficiales. Al final, todo esto se va a dar obviamente con la participación pues de todos los que de alguna manera están revisando esta información. Y algo que también quiero comentarte es que en la descripción vas a encontrar los enlaces a diversos programas que estamos manejando y sobre todo quiero que prestes atención a uno en particular. Si en este momento consideras que las cosas no están fluyendo de la mejor manera contigo, si los resultados que antes tenías ahora no se están dando, si de alguna manera las cosas te cuestan más trabajo y demás, hay una guía de implementación detallada que vas a encontrar precisamente para recuperar este centro de poder. Es decir, todos tenemos de alguna manera aspectos que nos ayudan a recalibrar mejor y sobre todo a funcionar de una manera más óptima. Si consideras que en este momento algo está entorpeciéndose o algo no está fluyendo bien, te invito a que revises esta guía de implementación detallada, donde el enlace lo vas a encontrar precisamente en la descripción de estar revisando esta información. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente contenido. Chao.